Sobre todo porque la novela, después del primer capítulo, empieza muy lenta, contando pues cómo se va generando la historia, el día a día del protagonista, y quería empezar con un capítulo ya digamos, con la historia avanzada y con uno de los personajes fundamentales de la novela, para que la gente ya del primer momento pues sepa a lo que se enfrenta, a lo que se va a enfrentar en las páginas de la novela, y quería darle un toque más fuerte en el primer capítulo. Es verdad que la novela empieza con un regusto un poquito más salvaje de lo que nos vamos a encontrar. Tiene un arranque en el cual el propio Alfonso, que es el protagonista, quien narra toda la historia como si fuera un diario, se encuentra con que en su día a día parece que hay como un virus que está haciendo que esas personas empiecen a comportarse de una manera extraña, que empiezan a ocurrir en países como es Alemania, cada vez más cerca en Francia, en el norte de España, hasta que al final llega a Madrid. Y bueno, la verdad es que tiene un recorrido muy interesante. A mí me gustaría saber, porque Carolina, creo que eres una de las primeras lectoras de la novela. Sí, de hecho fui lectora cero, efectivamente. Me gustaría saber, pues bueno, ¿qué te pareció todo este trayecto desde que el personaje comienza, digamos, ese primer esbozo, ese primer día de levantarse, sacar a los perros, sacarles a hacer sus necesidades y encontrarse con una noticia en la cual se habla de una pequeña pandemia que ha empezado en Alemania? Pues bueno, lo primero de todo decir que Alfonso, me imagino, no sé si lo sabréis todos, pero empezó la novela en un blog. Y bueno, pues al principio sí que bueno, pues pedíamos mucha participación, ¿no? Que mucha gente, oye, ¿qué te parece? Y esto y lo otro. Y al hilo de lo que preguntaba Juana, pues sí que es cierto que se fue desarrollando al principio de una forma, vamos a decir, ya no lenta, en mi opinión, humilde opinión, muy cotidiana, ¿no? Porque muchas veces yo creo que cuando leéis el libro os vais a ver muy reflejados, pues, bueno, pues uno se encuentra en Vallecas y resulta que pues va a comprar a un súper donde todos compramos en un momento dado, con los amigos, se va al cine y tal, y poco a poco, a una velocidad un poco taimada, van sucediendo una serie de cosas bastante importantes, y además yo creo que relatando y describiendo sitios muy característicos de Madrid, muy emblemáticos, que claro, yo insisto, en mi humilde opinión, creo que es difícil en un momento dado poder describir sitios. Yo solamente voy a dar uno, que Alfonso sabe que es mi pasaje favorito. Imaginaos el Museo del Prado en unas circunstancias un tanto especiales, ¿no? o la Castellana vacía. Pero bien descrito, quiero decir, una vez te metes dentro y ves determinados sitios, determinadas circunstancias bien relatadas, dices, madre mía, o sea, te ves reflejado, dices, en un momento dado estoy con mis amigos y tal, sucede, no, hay un apocalipsis y, hostias, la Castellana vacía, el Prado en una situación, en determinadas circunstancias que no voy a decir más, pues, insisto, a mí, yo le animaba, por supuesto, no solo a que siguiera, sino que decía, madre mía, sigue dejando Madrid devastada porque es espectacular. Bueno, hemos hablado de las sensaciones que despierta, digamos, la novela al comenzar a escribirla. A mí me parece también muy interesante en el poquito tiempo de vida que tiene, no como novela escrita, sino como novela publicada, ¿vale? Todo lo que ya ha conseguido. Ahí yo creo que tiene Carolina un listado. Tengo aquí un apunte, efectivamente, pues De Madrid al cielo salió a la venta el 18 de enero del 2013. Desde su salida, la novela ha sido presentada en la FNAC Castellana, librería Gigamés, en Barcelona, librería Muga, Vallecas, y hoy aquí. Bueno, voy a hacer un pequeño apunte, me voy a salir un momento del texto, y es que en la FNAC Castellana, que fue cuando efectivamente se hizo la primera presentación oficial, se hizo además la presentación de Desmater, que bueno, pues tanto Alfonso es el presidente de la asociación y bueno, pues Juana es el vicepresidente. O si me bueno, luego me corregís. Pero bueno, en cualquier caso son los dos cofundadores de la asociación. Y seguimos. En apenas un mes y medio, después que salió a la venta, ha ocupado durante más de 3 semanas consecutivas en la FNAC los primeros puestos en novela de terror a nivel nacional, llegando a ocupar el top 10 y agotando varias veces en la FNAC La Gavia, FNAC Sanadú, FNAC Parque Sur, FNAC Callao, Castellana, etc. A día de hoy figura entre los 100 libros más vendidos en género de terror a nivel nacional en la Casa del Libro, ocupando un meritorio puesto 70. En la prestigiosa librería Gigamés figura en el puesto número 12 de los más vendidos.
Las críticas y reseñas están siendo muy positivas y las opiniones de los lectores en las páginas tanto de Facebook, Twitter y de la novela demuestran que ha gustado mucho y animan a la publicación de la secuela. Pero bueno, no acaba ahí la cosa, la novela cruzará el charco y llegará a tierras sudamericanas en unos meses, por lo que este Madrid devastado podrá leerse a miles de kilómetros. Y una primicia que aún no es oficial, pero que esperamos que dentro de poco se pueda hacer realidad, que bueno, pues, la sombra de la segunda edición comienza a verse en el horizonte. Y bueno, pues de momento hasta ahí podemos leer. No está nada mal, la verdad, para un poquito de tiempo. Yo quiero hablar de terror. Quiero que nos comentes cuál es el lector objetivo para esta novela. Hombre, menos para niños pequeños. No, yo creo que es apta para todos los públicos, desde adolescentes, adultos, personas mayores, evidentemente niños, aunque tampoco es algo que dé miedo, porque a pesar de la portada que es muy impactante, tampoco es para pasar mucho miedo, sin mucha angustia, pero claro, un niño no lo entendería, pero yo creo que es para todos los públicos. La verdad es que la novela no tiene prácticamente ningún baño de sangre, tiene algún momentito, algún pequeño detalle, pero es una novela que podría leer tanto una persona que disfrute del terror como alguien que no esté habituado a él. Sí, sobre todo a mí me ha llamado mucho la atención gente que no había leído nunca una novela de estas características y se han picado con el tema, con la temática, y han comprado más libros de este género y han descubierto, pues gracias a este libro, igual que les pasaría a otra gente con otro, pero han descubierto un género que no conocían y han empezado a leerlo. Si tuviéramos que ponerle una etiqueta, ¿qué tipo de terror sería este? Terror zombie. Terror cotidiano. Terror angustioso. Sí, angustioso. Me gusta lo de terror cotidiano. Es verdad, porque la verdad es que parece que puede ser quizá muy lento, que los zombies no aparezcan prácticamente hasta casi cuando llevas más de un tercio de la novela, pero yo he de reconocer que es casi lo que yo más disfruté de la novela. O sea, el día a día de ese personaje que se levanta, que no le apetece ir a trabajar, saca a los perros a pasear, que habla con su madre para intentarla tranquilizar por las noticias que llegan. Llegó un momento en el que me descubrí verdaderamente ansioso por saber qué iba a pasar con Alfonso, con su familia, con sus amigos, con Lorena, por ejemplo, con la que tiene ese digamos, arrebato de amor que parece que todavía no ha salido del todo, pero que termina saliendo en la novela, etcétera, etcétera. Luego aparecen los zombies y la ambientación da un giro totalmente. Ya no es una situación habitual, ya no es simplemente un día a día, ahora es esperemos que haya un día más, y transforma, digamos, esa novela que antes era casi costumbrista a una novela, pues, de supervivencia, bastante interesante. Y finalmente tiene un detalle que a mí me parece bastante interesante, porque todos estamos habituados a ver novelas de películas de zombies, en las cuales pues, los supervivientes intentan meterse en algún lugar, como pueda ser, por ejemplo, pues un supermercado, como pueda ser algún local de policía. En este caso, los supervivientes deciden parapetarse en un lugar muy especial de Madrid. Pues sí, bueno, el cuartel general que en un primer momento el ejército ocupa es el estadio Santiago Bernabéu. En un primer momento solamente lo ocupan para guardar el armamento, etcétera, para combatir la plaga que se ha formado en Madrid. Pero bueno, el ejército pues se merma hasta quedar unos cuantos efectivos. Al final lo que es una armería se acaba convirtiendo en el refugio y la vivienda de los pocos supervivientes que quedan en Madrid, que no llegan ni a 100, 100 y pico personas, y bueno, tienen que cultivar en el césped, lo que hoy en día es un partido de fútbol, pues en la novela tiene que cultivar en el césped pues hortalizas para comer, recolectar el agua. Pues volvemos a siglos pasados y toda la tecnología que existía y que existe a día de hoy pues desaparece de la noche a la mañana y tienen que aprender a vivir con lo que hay. La verdad es que hay un momento de la novela en el cual nos acordamos de todas esas veces que hemos visto un partido de fútbol, que está lloviendo y decimos, el campo está como un patatal. Porque, claro, intentan cultivar los tomates, las patatas, etcétera, etcétera, y me vino eso a la cabeza. A mí me gustaría, Carolina, que nos hablaras de tu personaje. Tu personaje es un personaje que tiene mucho peso, desde el comienzo de la historia y a partir de media novela coge muchísimo protagonismo.
Entonces, pues me gustaría que nos comentaras qué tal sienta eso, cómo te sentó. Pues la verdad, al principio, cuando Alfonso me sorprendió con la idea de que sepas que me inspira, bueno, que tu persona ha inspirado a un personaje muy importante de la novela. Sí que es verdad que, bueno, al principio me sorprendió, por supuesto, pues es una noticia grata, ¿no? A quien no le va a gustar, evidentemente. Y claro, eso hacía que cada vez tuviera pues, más ganas de leer, decir, bueno, pásame, porque llegó un punto... Los que se vayan a comprar a la novela es Carolina, o sea, ya le soy cara puesta. Sí que es verdad, bueno, lo que decía, ¿no? Que bueno, pues, yo le animaba, de bueno, pásamela ya, termínala, por Dios, ¿no? Y bueno, pues poco puedo decir, lamentablemente lo siento, pero poco puedo contar del personaje, no por nada, sino porque, como bien ha dicho Juanan, es un personaje clave dentro de la novela, y es un personaje que, como efectivamente también comentaba, pues más o menos sale al principio, en el primer capítulo que he leído. Después, bueno, pues conocemos al resto de personajes, nos mete, nos sitúa en la historia, en Madrid, y bueno, pues después aparece el personaje y de una forma muy misteriosa, poco a poco va avanzando, se va abriendo, hasta, bueno, pues contar una realidad bastante importante y bastante clave, que lo siento, pero pues tenéis que comprar el libro. No podemos decir más, porque de verdad es que es un personaje clave que, si se cuenta algo, se fastidia toda la historia. Hasta ahí puedo leer, chicos. Vale. Elementos diferenciadores con novelas de zombies, con otras novelas de zombies, por ejemplo, ¿te gustaría remarcar? Bueno, es la primera que está ambientada íntegramente en Madrid, es la primera que está ambientada también en Vallecas. Yo soy de aquí, por lo tanto quería hacer un homenaje al barrio. Siempre, pues supongo que habrá gente de fuera y gente del barrio ahora mismo aquí. Históricamente siempre se nos ha discriminado bastante, tanto por la ciudad como por mucha gente, sin motivo, o por desconocimiento más bien. Y bueno, pues las calles son las protagonistas, por eso es diferente, es la única que está hecha en Madrid. Y bueno, el motivo por lo que ocurre todo tampoco se ha escrito nunca. Hay muchísimas, solamente os tenéis que dar una vuelta por ahí y veréis la cantidad de novelas que hay de temática zombie, pero en ninguna encontraréis el motivo por el cual surge todo, aunque en un primer momento parezca otra cosa. Ahora te voy a poner en un brete. Si tenéis una novela a mano, y si no, para los que tengáis muy buena vista, igual a lo mejor lo podéis llegar a ver, en la novela hay un zombie muy presente que se puede ver perfectamente, y hay otra figura aquí. Se ve muy mal, pero se ve, que me gustaría que hablaras un poco de ella. Pues ese es un personaje muy importante para la segunda parte de la novela, que estoy ahora mismo terminándola. Es un personaje clave y que sale en el primer capítulo, aunque el sonido no ha sido muy bueno, pero ella lo ha nombrado, que estaba subido encima de un coche, como está puesto ahora mismo aquí en la portada, encima de la L de cielo, se le ve subido encima de un coche, desafiante. Es, digamos que el protagonista de la segunda parte de la novela, y ahí tiene su pequeño rinconcito para el que se quiera dar cuenta del detalle. Tampoco puedo decir mucho más de él. Es un pequeño easter egg que nos adelanta parte de lo que nos encontraremos en la siguiente novela. Sí. Bueno, a mí siempre me gusta terminar acabando con algún pequeño detalle, por ejemplo, ya no de la novela ni del autor, sino del proceso de escritura. ¿Vale? Algún detalle, por ejemplo, interesante, alguna cosa, por ejemplo, que te diferencie, no en la historia en sí, sino en la manera de escribir, o alguna cosa, por ejemplo, especial que pase desapercibida para la mayoría de los lectores, pero que tenga un significado especial. Bueno, la novela está en primera persona, prácticamente entera, salvo algunos capítulos, que me voy a otra zona diferente. Se cuenta en primera persona porque es la mejor manera que yo podía contar algo, porque a mí me inspiró el cine de catástrofes, el cine de terror, y es muy cinematográfica, y por eso lo quería relatar en ese término. También la novela se empezó a escribir en el blog, como ha dicho Carolina,
en un primer momento, ya cuando no sé si había 15 o 16 capítulos, ya no me acuerdo, alguien se lo leyó que manejaba de este tipo de cosas y me dijo: estás escribiendo algo bueno, para de publicarlo en el blog, y es publicable y continúa en privado. Entonces reescribí todo porque, claro, no era lo mismo los capítulos hechos en tu ordenador, como en un Word, por ejemplo, que en un formato como un blog, que es muy limitado y no da para mucho más. Entonces se reescribió y bueno, el proceso fue más o menos de esta manera. ¿Cuánto tardaste en escribirla? Pues en escribirla, el proceso fue casi un año, no llegó al año en escribirlo, lo que pasa es que luego ha sido el reescribir, corregir, añadir, quitar, y bueno, nos hemos ido al año y medio entre unas cosas y otras, aunque la historia escrita estaba en 9 meses más o menos. De acuerdo, pues a mí en principio no me queda nada en el tintero, así que me gustaría saber si alguno de vosotros queréis preguntar algo al autor. Yo, si me vais a permitir, para romper un poco el protocolo, yo voy a empezar con la ronda de preguntas. Además es una pregunta que seguro que te han hecho un montón de veces, o sea, te la han hecho muchísimas veces. Lo típico, ¿zombies? ¿Otra vez zombies? ¿Qué pasa con tantos zombies? ¿Están de moda los zombies? Y solamente voy a hacer un pequeño análisis. O sea, a la pregunta le añado una pequeña reflexión, y es que, bueno, ya me imagino que muchos ya habréis visto también la serie Walking Dead, por ejemplo, que es una, pues, ahora mismo la más famosa, incluso con los cómics y demás. Y planteo o añado a la pregunta la idea de que pues en la novela también describes momentos límites de supervivencia en el que nos vemos abocados, todo el mundo, me incluyo, por ser personaje, a vivir con lo básico, ¿no? Como comentaba antes Juana, pues que nos está, por ejemplo, en Santiago Bernabéu, pues sembrado. Con esto quiero decir que uno se ve abogado directamente a una supervivencia completamente límite, sin tecnología, sin, digamos, todas estas cosas, sin luz, sin todas estas cosas que tenemos habitualmente. Y, resumiendo, primera pregunta, ¿zombies otra vez? Y segundo, ¿es verdad que a través de los zombies, como ejemplo, estamos planteando a lo mejor temas un poquito más profundos? Bueno, zombies... Te lo he puesto difícil, perdóname. Bueno, zombies igual que vampiros o igual que hombres lobo. Yo creo que es un subgénero de terror que están aquí hace muchísimos años. Lo que pasa es que el boom con series como The Walking Dead, pues a lo mejor hace que parezca que están en la sopa, pero hasta hace poco estaban los vampiros con Crepúsculo y se pusieron muy de moda. Y no por eso a lo mejor haya sido muy repetitivo. Lo único que yo quería contar una historia de supervivencia, de una catástrofe en mi ciudad, en mi barrio, y la mejor manera que se me ocurrió, gracias al cine, porque la verdad que había leído solamente una novela de zombies, que era la de Guerra Mundial Z, que es, digamos, la Biblia de esta temática. Luego ya he leído muchas porque he ido haciendo amistades con autores españoles y al final te acabas leyendo sus obras. Pero bueno, básicamente el zombie es un enemigo muy difícil de destruir, solo se le puede destruir de cierta manera, no mueren, no duermen, no se cansan. En algunas novelas les ponen que corren, en la mía no corren, eso sí, no entiendo un zombie. Son muy romerianos. Sí, no entiendo cómo puedan correr. Pero más que novela de zombies es una novela de supervivientes, de las historias de supervivientes, y ellos son protagonistas secundarios, están ahí queda muy poca humanidad, un 5% en todo el planeta, o sea, muy poquito, pero bueno, no es una historia más de zombies. Ahí quería ir yo, esa era la segunda pregunta, sí. que si querías, en un momento dado te habías planteado, cruzó por tu cabeza el que quisieras plantear un tema más profundo con todo esto, poniendo de excusa a los zombies. Sí, desde luego los zombies están puestos aquí por poner un enemigo. Podría haber sido una catástrofe nuclear, podría haber sido cualquier otro tipo de catástrofe, pero se me ocurrió esta. No sé si es la más original o no. Yo creo que desde luego hay muchas novelas de estas características, pero creo, en mi humilde opinión, aquí hay novelas muy buenas, incluso mucho mejores que esta. Es mi primera novela. No voy a ponerme de Stephen King ni mucho menos, aunque está teniendo mucha aceptación y eso la verdad me está sorprendiendo. Pero bueno, quería dar más protagonismo a la historia de la gente
Yo sí que voy historias. a, si me permites, yo sí que voy a hacer un pequeño inciso, porque en muchas ocasiones hemos estado en presentaciones de novelas dedicadas al tema o a la temática zombie, y claro, lógicamente todas ellas van sobre supervivencia, no hay ninguna que vaya sobre los zombies, sobre las personas que sobreviven a esos zombies. Pero sí que hay un detalle muy diferenciador, es que habitualmente en las novelas de zombies lo que se puede ver es lo peor que sale del ser humano, que en muchas ocasiones el hombre es peor que el zombie, es capaz de hacer cosas que un zombie simplemente muerde porque es un zombie. Un hombre, en cambio, hace cosas muchísimo peores y consciente de que lo está haciendo. Tu novela, en cambio, es una novela en la cual no hay personajes negativos. Todos ellos son positivos, todos buscan algo bueno, incluso en algunas ocasiones hasta son demasiado buenos. Te tienes que esperar, para ver eso, te tienes que esperar a la segunda parte. En la segunda parte sí que se van a ver historias de traiciones entre unos y otros, se ponen a prueba, incluso entre gente de la propia familia, y ahí se ve lo que es el ser humano en una situación límite. En la primera parte podía haber hecho la historia completa, pero hubiera salido la Biblia, así y lo preferí partir en dos, y en la segunda parte sí que se ve esa parte dura del ser humano, que es mucho peor que el que está en portada, seguro. Bueno, componer el telediario. La verdad es que sí. Bueno, pues yo creo que aquí más o menos vamos a zanjar. Si tenéis alguna pregunta, Alfonso estará encantado de contestaros. Si no, pues si tenéis los libros para que os los pueda firmar, también estará encantado de firmaros. Y como comenzábamos al comienzo, pues daros las gracias a todos por haber venido. Muchas gracias. Gracias a todos.